Buenas tardes. En mi nombre y en el del Real Instituto de Estudios Asturianos les doy la bienvenida a este ciclo de conferencias patrocinadas por este instituto y que lleva como título, como ya conocen ustedes, Fortificando Asturias, el patrimonio bélico asturiano durante la Guerra Civil. Este ciclo de conferencias consta de 3, en las cuales hoy comenzamos con la conferencia titulada Los frentes asturianos, de escenarios bélicos a conjuntos patrimoniales, que va a ser impartida, lógicamente, por Toño Huerta. El día 21 de noviembre será la segunda conferencia, que lleva como título A cubierto los refugios antiaéreos de Gijón, y el ciclo finalizará el 28 de noviembre con la tercera y última conferencia, también impartida por Toño Huerta, que se titula Objetivo Oviedo, las construcciones de la Guerra Civil en Oviedo. Todas ellas, como les he dicho, van a ser impartidas por Toño Huerta, que es natural de Trubia, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo, especialista en Geografía y máster en Análisis Territorial. Lleva más de 2 décadas como geógrafo autónomo, desarrollando diversos proyectos que abarcan una gran variedad temática. Algunos de sus campos de especialización son la investigación y el estudio del patrimonio industrial asturiano, tanto en su vertiente material como inmaterial. El desarrollo de proyectos museológicos sobre aspectos como la minería, el territorio o actividades artesanales como la alfarería, el diseño de rutas interpretativas y de redes de senderismo y bicicleta de montaña, aunando lógicamente a la práctica deportiva. También la naturaleza y el patrimonio han sido también objeto de sus estudios, y a la redacción de estos proyectos se le une la faceta divulgativa, participando en numerosos foros y jornadas, así como realizando itinerarios interpretativos o colaboraciones en medios de comunicación. Fruto de todo ello son las numerosas publicaciones que tiene relacionadas con la montaña, la historia o el patrimonio. También presenta una fuerte vertiente activista en defensa del patrimonio, siendo socio fundador y presidente de la Asociación por el Patrimonio Histórico Industrial de Trubia. Enlazando con la temática que nos ocupa, otra de sus líneas de trabajo es la investigación de facetas menos conocidas de la historia de la Guerra de España, que han dejado su huella tanto en el territorio como en la sociedad. A su trabajo ha sido muy intenso y ha catalogado numerosas construcciones bélicas, casi 6 centenares, todas ellas trabajos para la Consejería de Cultura, y es el responsable del estudio de los refugios antiaéreos de Gijón, tanto en su faceta material como en la social, así como el anteproyecto para la recuperación del refugio de Cima de Villa. Fruto de este trabajo ha sido el diseño de diversas rutas interpretativas, como son las tituladas Sisión 1936-1937, un recorrido por la historia de la guerra en Gijón a través de sus refugios. Otro ha sido Salas desde la trinchera, o también ha hecho planos interpretativos como los recientemente publicados y titulados Objetivo Oviedo, las líneas del Sella o a la vista del Nido, las construcciones bélicas en las regueras. Y desde hace un mes es director de la Fundación Juan Muñiz Zapico de Comisiones Obreras, cuyo objetivo es la investigación, estudio y reivindicación de la memoria obrera. Toño Huerta, por lo tanto, hoy nos va a exponer uno de los temas inicial de este ciclo, que, repito, será, como se ve aquí en la pantalla, los frentes asturianos de escenarios bélicos a conjuntos patrimoniales. Y nada más, le cedo la palabra a Toño Huerta para cuando quiera empieza. Voy abajo. Muy bien, muchas gracias. Sí se oye, ¿no? Gracias, Tomás, y bueno, gracias a todas, a todos por acompañarnos en esta tarde lluviosa. Bueno, la verdad es que cuando me invitaron a dar este ciclo yo encantado, lo que me sorprendió un poco que es un ciclo en el que estoy yo solo, las 3 charlas, pero bueno, como sabéis me encanta divulgar todos estos trabajos en los que me meto. Al final muchas veces no se sabe cuándo estoy trabajando, cuándo estoy divirtiéndome, cuándo estoy divulgando o esa parte activista que también comentaba. Como explicaba Tomás en la introducción, son 3 charlas. Intenté dar 3 enfoques un poco distintos. Hoy va a ser la más, por así decirlo, la introductoria.
hacer un repaso bastante general de lo que conservamos hoy en día en Asturias, de este patrimonio constructivo relacionado con la guerra civil. Haré una primera parte un poco de entender el contexto histórico, los distintos frentes que hubo en Asturias, para luego ya poner bastantes fotografías. La verdad es que igual puse demasiadas, porque bueno, luego de estos elementos, ya que no podemos ir ahora in situ a verlos, es observarlos aunque sean fotografía, porque bueno, es una variedad increíble lo que tenemos en Asturias. Y la segunda parte, como dice el título, de escenarios bélicos a conjuntos patrimoniales, ver un poco en qué camino estamos, distintas iniciativas que se hicieron, que se siguen haciendo, estudios que están abiertos, un poco la situación jurídica a nivel de protección, en fin, dar esa visión un poco general. Para las siguientes dos ponencias ya centrarnos en dos aspectos concretos. Uno es el tema de los refugios antiaéreos. Sigo con la investigación, la tengo un poco abandonada, o sea, retomo a nivel de Asturias, me centraré en lo que mejor conozco a día de hoy, que es Gijón, por todo el estudio que empecé ya en el 2010, casi nada. Y la última pues será el proyecto que se presentó el año pasado, por estas fechas más o menos, que es un desplegable, un recorrido patrimonial histórico por esas construcciones bélicas, en este caso en el concejo de Oviedo. Hoy os explicaré alguno más de los que hay por ahí, pero vamos a ello. Bueno, como decía, vamos a empezar a hacer esa visión muy genérica, un poco rápida, de lo que fue la guerra de España aquí en Asturias. Conocer los distintos frentes y entender el por qué hay esa densidad de fortificaciones en Asturias. Esto casi nos lo saltamos, son unas fechas clave, pero bueno, durante la explicación de las diapositivas las vamos a ir viendo. Bueno, este mapa muy artesanal, sin entrar en mucho detalle, todas esas líneas rojas que veis sobre Asturias son frentes bélicos, son los distintos frentes, escenarios bélicos que tuvimos en nuestra región. Ya veis que sobre todo en el centro de Asturias hay una densidad que aquí no se aprecia tanto, pero es una gran densidad, y luego el escenario fue cambiando, mejor dicho, no fue cambiando, fue ampliándose. Seguimos en la zona central, pero a partir del verano del 37, la zona oriental de Asturias es la que empieza a ser la más activa, junto con toda la cordillera cantábrica, que bueno, fue el frente asturianés, que estuvo más o menos estable prácticamente hasta septiembre del 37. Empezando por lo más cercano, Oviedo, el cerco de Oviedo. Oviedo, bueno, estuvo completamente asediado por parte de las tropas gubernamentales. Cuando se produce el golpe de Estado, estamos hablando 18, 19, 20 de julio, todos esos días, en Oviedo, el coronel Aranda, que es el comandante en jefe de las tropas destinadas en Asturias, él es uno de los militares que se sublevan. Un día antes se había desplazado a Gijón para ver al comandante Pinilla, comandante de la plaza de Gijón, bueno, para, hablando coloquialmente, tantearlo, a ver si él también se iba a sumar a ese levantamiento. Efectivamente es así. Aranda regresa a Oviedo y declara el estado de guerra. Y en Oviedo triunfa esa sublevación militar. Queda como una isla, en la Asturias republicana queda esa isla que es Oviedo. De hecho, Oviedo, durante los 15 meses que dura la guerra en Asturias, fue completamente asediada, como os decía antes, por baterías de artillería todo alrededor de la ciudad y por ataques aéreos. Fue la capital de provincia que quedó más destruida de toda España. Se calcula que se vieron afectados un 80% de los edificios de la capital durante esos 15 meses. Y en víctimas, el número exacto va a ser complicado saberlo, pero se habla de que hubo unos 2.000 fallecidos en Oviedo durante esos 15 meses de guerra. Entonces, como os digo, en torno a la capital, el ejército republicano establece distintas líneas, ofensivas, defensivas, porque también se intentaba evitar que las tropas de Oviedo hicieran acciones ofensivas, como así sucedió. Hubo intentos de salir de Oviedo hacia Gijón, que pasan una de las columnas que salen en sus primeros días a la altura de la Morgal. Bueno, hacen una misión en la Morgal para destruir un avión antes de que cayera, pudiera ser utilizado por la República. Vuelven, tienen otra misión de intentar llegar a Gijón, pero lo impiden las tropas republicanas y tienen que replegarse. Hubo también un intento de llegar a Trubia. Entonces intentan frenarlos mediante estas líneas que primero básicamente son parapetos, son trincheras, y a partir de la primavera, verano del 37 es cuando realmente la República empieza a fortificar. Ya hace construcciones de hormigón, como las que veis en la imagen, que son la de abajo es en el Cueto, en Lugón, es un fortín espectacular que hay ahí, y la de arriba sé que está en Llanera, pero ahora mismo no sé exactamente dónde. Son 600 y... Entonces, bueno, hay esa densidad fortificadora que es increíble. Tenemos ese escenario bélico. Bueno, voy intercalando alguna fotografía histórica, por
ejemplo, los defensores de Oviedo, el estanquito de la catedral, durante un bombardeo, la caballería, como la gente va huyendo, en fin. Yo creo que esto se saltó uno o lo tengo yo mal colocado. Bueno, se saltó uno, o se saltó, yo creo que se me coló. Bueno, hablamos del cerco de Oviedo, Pasillo de Grado. Antes de llegar al Pasillo de Grado está lo que se llamó el Frente Occidental. Nada más producirse el golpe de Estado, desde Galicia, que donde sí triunfa esa sublevación, se empiezan a venir hacia Asturias las denominadas columnas gallegas. Fueron varias columnas, unas vinieron por la costa, otras por el interior de Asturias, y una tercera entró por el Bierzo, zona minera, toda la zona de la Ciana y demás, para a través del puerto de Leitariegos, llegar a Cangas de Narcea y en La Espina contactar con la que venía interior y avanzar. Fue un frente en el que apenas hay fortificaciones, avanzó muy rápido, los milicianos, las tropas republicanas pusieron relativamente poca resistencia, como os digo, fue avanzando bastante rápido. De hecho, hay muy pocos elementos constructivos. El nido de ametralladora más occidental, que tengo localizado, siempre puede aparecer alguno más, está en la Sierra de Visega, en Belmonte Miranda, y un conjunto de los más destacados está en Salas. De hecho, luego lo veremos, es uno de los proyectos de recuperación que hicimos. En Salas hay un nido que está grabada la fecha de su construcción, 16 de octubre del 37. El frente norte cae el día 21, o sea, se hizo 5 días antes de la caída. Todavía pensaban que podrían cambiar las torres. Esas columnas gallegas van avanzando y llegan al río Nalón, que se establece como frente. Voy para adelante porque las tengo dos colocadas. Y se produce, como digo, llegan al río Nalón y ahí tenemos el frente del Nalón. Esas tropas van llegando a la zona de San Esteban de Pravia, a Pravia, y el 15 de septiembre llegan a Grao. Fue un frente que se mantuvo estable durante toda la guerra. La única zona donde hubo movimiento fue precisamente en Grao. Esas tropas, una vez que están en Grao, el objetivo era llegar a Trubia. Un objetivo estratégico, la fábrica de armamento de Trubia. Desde Trubia continuar a Oviedo. Ante la fuerte resistencia que se encuentran por parte de las tropas republicanas, cambian de idea y se van por el Escamplero. De hecho, Las Regueras, Valduno, Las Regueras, Las Regueras, Valduno, Escamplero, para contactar con Oviedo. Entonces, este frente oriental del Nalón, como os digo, se mantiene estable, salvo en esa zona. Ya es una densidad fortificadora increíble, es donde está la mayor densidad. Concejos de Soto del Barco, Candamo, Las Regueras. Estamos hablando de más de un centenar de construcciones bélicas, algunas son las que vemos aquí en estas fotografías. En Soto del Barco, abajo a la izquierda es en la Peña de San Román, justo encima de la cueva. Abajo a la derecha es uno de los fortines que hay en Ranón, que son espectaculares y demás. Y aquí está el frente occidental, que estaba cambiado. Una vez se cruza el río Nalón por Grao y se llega a Oviedo, las tropas nacionales realmente eran todos españoles, gubernamentales, golpistas, las tropas golpistas llegan a Oviedo el 17 de octubre de 1936. Oviedo estaba a punto de caer. Ya estaba casi agonizando y la apertura de esta especie de cordón umbilical fue un alivio para los defensores de Oviedo contra los ataques de las tropas gubernamentales. Entonces, a partir del 17 de octubre se abre ese pasillo que está ahí marcado más o menos por donde iba en líneas azules, y la República lo que intenta es romperlo a toda costa. De hecho, empieza a fortificar en torno a él, sobre todo en la zona de Grados, esta especie de cuña que entra hacia el norte. Estamos en las Regueras. Las Regueras tiene cerca de 60 construcciones bélicas. La idea era romper este pasillo, que nunca lo lograron. Durante unos días, en una de las ofensivas, creo que fue la de noviembre del 36, durante unas horas se rompe, pero se recupera enseguida. Y bueno, entonces ya tenemos este otro escenario bélico. Y este es el que se mantiene más o menos estable hasta el verano del 37. El frente del Nalón, el pasillo de Grado y el cerco de Oviedo. A partir del verano, bueno, estas son distintas fotos en el Escamplero, en Grao, digamos, voy intercalando alguna. Este es el frente del Nalón que os comentaba, el occidental que se coló, y llegamos al verano del 37. En esa época, en estos meses, cae Euskadi, cae Cantabria. Cantabria fue realmente un paseo triunfal, y el objetivo ya era Asturias. Pensar la Asturias republicana en ese momento es el río Nalón, la cordillera, y una vez empiezan a avanzar las tropas, las brigadas navarras en este caso, por el oriente, pues la frontera con Cantabria. Eso era la Asturias republicana que teníamos en el verano del 37. La República puso muchas esperanzas en intentar frenar estas brigadas, pero
era una misión prácticamente imposible. Igual que en el caso de las columnas gallegas, son varias las columnas que las brigadas navarras que van entrando por Asturias, por la costa y por el interior, con el apoyo de tropas ya falangistas, carlistas que atacan desde el sur. Aunque la cordillera se mantuvo, como os decía, bastante estable hasta septiembre. El ejército republicano va replegándose y a la vez va intentando fortificar para frenar ese avance. Desde la frontera con Cantabria, en Bedón, hasta el río Sella, todos los ríos que nos podamos encontrar, todos están fortificados en su orilla izquierda. Sobre todo van a ser parapetos, trincheras, intentaban frenarlos, no lo lograban, retrocedían y iban fortificando a medida que se retrasaban. El nido de ametralladora más oriental que encontramos está justo en la frontera, está en Bedón, al lado de la ría. Hay otro conjunto muy interesante en la zona de 9 de Llanes, pero el grueso lo vamos a encontrar en Arriondas, en torno a Arriondas. Ahí la República ya puso la última esperanza de intentar frenar esas tropas. Se fortifica en torno a la capital, estamos hablando de cerca de una veintena de construcciones, pero bueno, no logran nada. De hecho, lo que hace la cuarta brigada navarra en este caso es vadear el río 2 kilómetros aguas arriba, hacen una táctica envolvente, los atacan por la retaguardia y a partir de ahí ya fue prácticamente un paseo hasta Gijón, donde esa cuarta brigada navarra entra el 21 de octubre de 1937. Es el final y la caída del Frente Norte en Asturias. En este frente oriental hay una de las batallas más míticas, seguro que os suena, el Mazuco, la batalla del Mazuco, donde ahí la República también, de hecho todavía se estudia de esa resistencia que casi un puñado de milicianos durante 15 días frenaron a unas tropas profesionales apoyadas por el ejército, por la aviación italiana, la Legión Cóndor, que también estuvo actuando en Asturias, en fin, y aguantaron, pero bueno, sabiendo más o menos el destino que tenía. Para que nos hagamos una idea, en octubre del 37 la República cuenta con unos 60.000 efectivos en Asturias, mientras que las tropas golpistas tienen a 120.000 soldados luchando en Asturias, con el apoyo de la Italia fascista y la Alemania nazi. En fin, la balanza estaba ya un poco descompensada. Aquí estamos... No sé por qué se me descolocaron, porque estas fotos son del frente occidental. De hecho, se ve muy bien aquí una de las columnas gallegas, veis ahí dibujo de un cangrejo, llamaban los cangrejos, claro, venían de Galicia. Luego tenemos también el sector de costa, que básicamente fueron defensas costeras de la bahía de Gijón y de la ría de Avilés. Hay fortificaciones hoy en día, sobre todo en Gijón, las hay anteriores, pero sí que se construyeron otras durante la Guerra Civil, y en la ría de Avilés, en torno a la orilla derecha, el faro de San Juan de Nieva, ahí encontramos todavía restos de fortificaciones de hormigón de la Guerra Civil, que es la foto de abajo. La de izquierda es un observatorio que está justo debajo del elogio del horizonte. Realmente este es anterior a la guerra, se reutilizó en esa época. Y estos son distintas fotos de Gijón, de bombardeos, fortificaciones y demás, pero como de Gijón vamos a hablar en otra charla. Y luego lo que os comentaba, los puertos de montaña. El frente asturleonés que se mantiene prácticamente estable hasta septiembre del 37, cuando ya empiezan a atacar hacia el norte. Desde el puerto de Leitariegos hasta los picos de Europa, toda la cordillera cantábrica está fortificada. Es increíble lo que hay ahí. A los que nos gusta hacer montaña, que estamos siempre por ahí, siempre nos llama la atención encontrarte parapetos como los que vemos aquí a la derecha. El de arriba es en la zona cerca del puerto de Ventana, lo que se ve al fondo es Peñauviña, y el de abajo es en Peñacuérragos, en Somiedo. Pero, por ejemplo, en los Fontanes, a más de 2.400 metros en Quirós, encontramos fortificaciones a esa altura, parapetos también. Hay mucho hormigón, hay también muchos fortines de hormigón, pero por pocos metros, pero están en la provincia de León, la mayoría de ellos. Aunque bueno, el frente, como os comentaba, es el frente asturleonés. Aquí hay distintas imágenes ya de zonas de montaña. En fin. Este es un poco el contexto histórico. Ahora, ¿cómo empezó todo? Ese trabajo de catalogación. Hay que remontarse, yo cuando presentaba antes Tomás, más de 20 años trabajando como geógrafo. No pensaba que fueran tantos. El trabajo en concreto de estudio y catalogación de las construcciones de la Guerra Civil empecé en el 2006. En el 2006 me encarga el Ayuntamiento de Las Regueras pues, hacer un inventario, un catálogo de las construcciones bélicas del concejo y a la par, con los resultados, diseñar unos itinerarios interpretativos sobre estos elementos. Estamos hablando del 2006, hubiera sido el primer municipio de Asturias en tener una ruta interpretativa sobre la Guerra Civil. A día de hoy todavía no está hecha. Cosas que pasan a veces.
Ese proyecto en parte estaba subvencionado por la Consejería de Cultura. Cuando se hace entrega de una copia a la Dirección General de Patrimonio, pues les gustó el trabajo y me encargan hacer todo Asturias. Y ahí es donde empecé hasta el 2010, durante 3 campañas, el inventario y catalogación de todas las construcciones bélicas de Asturias, con un repaso en el 2013, donde aparecieron casi otro medio centenar. Todavía de vez en cuando quema un monte, aparece un nido que no se tiene catalogado. No me atrevo a dar una cifra, pero yo creo que el 98% de las construcciones que se conservan en Asturias están ya catalogadas. Entonces, lo que fue el trabajo, lógicamente, consulta de archivos. Sobre todo el militar de Ávila da muchas pistas, en Oviedo también teníamos bastante. A partir de ahí, pues vamos sacando documentación, planos históricos, por ejemplo, en la zona de San Lázaro de Paniceros, ahí tenemos, pues, cómo era el frente en marzo del 37. Entonces, bueno, con esto, sobre el terreno, ir a caminar y a buscar. Manuales, por ejemplo, de fortificaciones del Partido Comunista. Este es un volumen pequeño muy curioso. O planos, en este caso, de una reforma de los años 40 del refugio de Gijón. Aquí pone año 37, pero no, este plano es de los años 40. Ya os contaré la historia de por qué en los años 40 todavía estábamos hablando de refugios. Sobre todo fue trabajo de campo. Aquí, bueno, diversas escenas, el making of, de cómo entrábamos, medíamos, a veces había que entrar por las troneras, a veces, veis que siempre aparece en muchas fotos, la foceta era la herramienta fundamental, hubo que limpiar muchos metros de trinchera, muchos búnkers para poder llegar a ellos, en fin, básicamente luego eso fue trabajo de campo. Aquí, bueno, también diversas escenas, esta siempre la pongo un poco la anécdota, este es un refugio que había en la fábrica de tabacos de Gijón. La documentación hablaba de 2 refugios. Si situáis donde está la fábrica de tabacos, en la parte de arriba donde se hizo un nuevo aparcamiento hace unos años, ahí llegamos a ver la losa de hormigón de lo que sería la cubierta del refugio. Eso lo llegamos a ver, lo tenemos catalogado. Ya se perdió. Y en uno de los patios encontramos esta estructura que creemos que puede ser el refugio. Estuvo ahí, bueno, un poquitín estuvimos con la arqueóloga municipal y llegamos a la conclusión de que posiblemente fuese un pequeño refugio en forma de túnel. Simplemente casi te pide trabajando, me meto ahí, lo que dure el bombardeo y sigo. Y bueno, aquí una anécdota, esto estaba completamente tapado de escombro, la foto de la izquierda casi no se veía solo un poco la parte de arriba del arco, de la bóveda. Entonces desescombramos, estaba inundado, llevamos una bomba de achique y que eso no bajaba. Y achicando y que no bajaba. De hecho la dejamos toda la noche, dijimos a ver si no nos quema la bomba, y cuando llegamos al día siguiente el agua estaba exactamente igual. ¿Qué ocurría? Veis a la derecha, ahí era donde estábamos trabajando, pues esos son catas arqueológicas, había varias en el patio. Entonces nosotros teníamos la bomba de achique ahí y estábamos echando el agua a otra cata. ¿Qué ocurría? Que comunicaba con esta. El agua que sacábamos por un lado entraba por el otro. Cuando nos dimos cuenta, en media hora se quedó eso sin agua. Entonces, bueno, ahí logramos entrar. ¿Qué nos encontramos? Como pongo aquí una tipología muy variada. Cuantitativamente, posiblemente Madrid tenga más construcciones que Asturias. Cualitativamente, no llevo por presumir, pero creo que tenemos lo mejorcito. Creo que son 14 tipologías distintas, un estado de conservación excepcional, ahora lo veréis en fotos, en fin, es una virguería, hablando otra vez coloquialmente, y que bueno, ahora empieza ya desde hace unos años a darse un poco de importancia, pero bueno, que todavía es bastante gran olvidada. Este es el recuento. 552 construcciones catalogadas, lo más numeroso son los nidos de ametralladora, 334. Y no hay uno igual a otro, son todos distintos. Pero bueno, tampoco nos vamos a perder aquí en las cifras. Ahora vamos a verlos todos un poquitín ya con fotografías. Entonces los nidos de ametralladora hay muchísimos, son todos distintos, con lo cual hicimos una distribución siguiendo 3 criterios. En primer lugar, según su forma. Nos vamos a encontrar cilíndricos, otros que son con acceso. Este es la Antrubia, que siempre lo llamamos la sartén, de cuando yo era crío, y resulta que mi abuelo, cuando jugaba ahí, también lo llamaba la sartén. Rectangulares, poligonales, con cúpula, elípticos. Entonces hicimos una primera distribución según su forma. También los identificamos según el tipo de tronera, la ventanita por donde se dispara. De las más simples, que es un simple rectángulo, bueno, ahí se ven los perfiles, y fueron evolucionando. Y es muy curioso porque fue una evolución sobre todo por temas de seguridad y efectividad también. El embudo, en un momento determinado se dieron cuenta de que si en vez de tener una ventanita así, la tienen así, amplían el campo de visión para disparar. Y otra persona, Sevilla, imagino, se dio cuenta de que si además de tener un embudo para ampliar el campo de visión, lo tenemos también hacia adentro, hacemos que el cañón del arma tenga más ángulo de movimiento, tenga más margen. Más adelante,
si en ese embudo exterior les ponemos unos escalones, evita que el impacto, en caso de que el enemigo dispare, si es liso, la bala, el proyectil va a entrar al nido ametralladora. Si tiene esos escalones va a rebotar hacia afuera. En fin, ya ves que es una evolución de seguridad. Incluso luego las encontramos doble embudo escalonado, las hay prefabricadas, como esta que está aquí tirada, que cuando encontramos de estas muchas por el Naranco, claro, primero dices, esto parece un tiesto, pero bueno, lógicamente en el contexto en el que estamos, son troneras prefabricadas que se utilizaban tanto luego forjando alrededor de ellas el hormigón como en muros de piedra. Y también el tipo de acceso. Fue el tercer criterio para identificar estos nidos de ametralladora. También fue una evolución por seguridad. El acceso directo. Entras y ya tienes las troneras a disparar. ¿Qué ocurre? Que te da un problema de seguridad muy, muy grave. La luz que entra por detrás hace que el enemigo vea tu silueta en la tronera y te dispara. Entonces hicieron el acceso indirecto. Vamos a intentar que no entre tanta luz. Además de hacerlo indirecto, le vamos a meter un tabique y lo hacemos de tranqueado para que en caso de que un proyectil caiga justo en un obús, un proyectil ya de artillería, caiga en la entrada del nido, no entre la metralla. Y ya los hicieron más adelante, aparecen muchos que están ya tunelados, acceso de varios metros bajo tierra, algunos reforzados de hormigón, como el de la foto, desde una trinchera, en fin, ya es que es una evolución continua. Tenemos refugios. Refugios, aquí hicimos la distinción entre los refugios que están en las trincheras para dar servicio a los soldados ahí destinados, bien sea de hacer un bivac para dormir, para almacenar el polvorín, que sería el caso de la derecha, o refugios para la población civil en poblaciones, que es un mundo también que eso, bueno, ya hablaremos, este en concreto está en Trubia. Galerías de tirador. Las galerías son construcciones longitudinales donde el soldado está disparando de pie con un fusil, o un fusil ametralladora. Los nidos son para ametralladoras. Normalmente se sientan en un trípode y están con la ametralladora disparando. Aquí están de pie disparando con fusiles. ¿Veis? Las fotos están en un estado de conservación, vamos, excepcionales. Bueno, a veces, yo creo que está adelante, a veces se combinan, en este caso vemos una galería de tirador y una de ametralladora. Son fortines, allá lo denominamos fortín cuando se combinan varias tipologías. Posiciones de artillería, hay muchísimas, sobre todo la mayor parte de ellas están concentradas en torno a Ciudad Oviedo, desde donde se disparaba a Oviedo, pero también las vamos a encontrar en el occidente de Asturias, en Nueva de Llanesa y Laguna, en Llanera las hay, pero realmente la de Llanera disparaba a Oviedo por encima del Naranco. Entonces, o bien las encontramos aisladas, como en el caso de la de la izquierda, que está en Feleches, una casamata, o en parejas o incluso en dos parejas, de 4 en 4. Entonces ya hablamos de una batería de artillería. Las hay que son inmensas. Yo creo que hay alguna foto luego que se va a ver muy bien. Los bloqueos. Es como un fortín en pequeñas dimensiones. Lo que permite un bloqueo es tener un ángulo de disparo de 360 grados. De estos hay varios también en Asturias. Estos dos, el de la izquierda está en San Claudio, el de la derecha está en Sograndio, en Llanera hay otro también precioso. En fin, hay varios. Polvorines. Un polvorín, un almacenamiento de munición, de explosivos. El de la izquierda, que es pequeñín, está en Nueva de Llanes, estamos prácticamente a 20 metros de los acantilados, una posición de artillería que existió ahí. Y el de la derecha, seguro que cuando paséis en coche a Escamplero, Casa Concha, aquí no lo conoce, bueno, ya cerró, pero tiene ahí ese polvorín. Que de hecho este polvorín, el de Casa Concha, hay otro, yendo hacia Santullano hay otro restaurante, el Tendejón de Fernando, un poco antes, ahí hay una estructura de hormigón que parece un garaje, lo tienen ahora como garaje, es otro polvorín. Los dos son del bando nacional, es de lo poquísimo que se conserva del bando nacional. El 90 y mucho % de las construcciones son republicanas, de las que se conservan. Hay puestos de observación, generalmente están vinculados a baterías de artillería. Si la batería de artillería está en una posición un poco tras una loma protegida, por delante, se instalaban los puestos de observación para dirigir los disparos, los ángulos y también, bueno, pues si el enemigo atacaba. Tenemos garitas de vigilancia. Cuando había complejos más importantes, más destacados, pues bueno, se solía poner la garita de vigilancia, que de hecho después ya en la posguerra se utilizaron para prácticas y maniobras militares. Pozos de tirador. Realmente son poco más que un ensanchamiento de las trincheras. A veces estaban reforzados, como en este caso, con piedra, con sacos terreros. Eran donde se ponía pues, un soldado con un fusil a disparar. Era un pozo de tirador. Trincheras. Tenemos centenares de kilómetros de trincheras en Asturias. La mayoría son como las que vemos a la derecha. No tan limpias, tapadas de maleza, pero van a ser de ese tipo, excavadas en tierra. Lógicamente ahora, después de tantos años, esto tendrá 80 centímetros de altura. En origen, pues, 1,5 metros mínimo para proteger al soldado.
Pero luego también tenemos lo que llamamos trincheras blindadas, que son las que están hechas de hormigón o de piedra, como es el caso de esta trinchera, que es una de las más guapas que tenemos en Asturias, que está cerca de Trubia, entre Siones, Pintoria, bueno, esa zona. Parapetos, las construcciones más simples, con lo que se tenía a mano, un muro de piedra, a veces tenían las espilleras, a veces se ponían esas troneras prefabricadas. Estas sobre todo las vamos a encontrar en zonas de montaña. Aquí estamos en Peñarrueda, estamos en la zona de Quirós, a 2100 y pico metros, y ahí tenemos estos parapetos. Y aeródromos. Hubo varios aeródromos en Asturias, aquí menciono alguno, pues el de Mestas en Gijón, en Vega en la Camocha, Sariego, Siero. Este en concreto es el aeródromo que había en Colunga, se me fue el nombre del pueblo, Sales creo que es. Estos son todos los barracones de servicio para el aeródromo, se aprovecha una zona llana. Y lo de la derecha, que ya no se conserva, si vamos por la autovía del Cantábrico, antes de llegar a la salida de Colunga, hay una gasolinera a la derecha. Por detrás de esa gasolinera se veía esto, que yo creo que ya no ampliaron y ya se destruyó, y esto ya no es todo lo que había, esto ya está cortado. Esto era parte de los hangares que se utilizaban para guardar los aviones. Incluso cerca hay también una barbeta, una posición de ametralladora para defender el aeródromo. Aeródromos hay muchísimos. Donde está el campo de golf de Cue, ahí también queda el edificio con el escudo. En el hospital de Jarrio, en Coaña, donde está, si situáis donde está el tanatorio, hace unos años se hizo un aparcamiento. Donde está el aparcamiento yo todavía conocí las losetas de cemento de lo que eran las pistas de aterrizaje. En este caso era un aeródromo nacional. Y quedan varias barbetas también de defensa en fincas particulares. Y también algo muy llamativo, cementerios. En este caso el cementerio musulmán de Barcia. Aquí se hizo un cementerio para las tropas de regulares, lo que la gente mayor todavía llaman los moros, que sembraron tanto terror, las tropas de tabores, las tropas indígenas. Sobre todo los que están aquí enterrados, todavía hay, creo que son medio centenar de enterramientos. Básicamente la mayoría fallecieron en los combates que se produjeron en el Escamplero, esos ataques del Pasillo de Grado, que fueron también de las batallas más duras. Entonces, bueno, a día de hoy, gracias a la labor de conservación de los vecinos de Barcia, son los que lo limpian, dejo aquí un poco la crítica a la administración competente, pues bueno, se mantiene este cementerio. Algunos de esos conjuntos, ya a nivel de conjunto interesantes, antes os comentaba, el Fortín del Cueto, ahí está dibujado un poco el esquema, son varias líneas. Hoy en día queda la central, que es el Fortín, que es la foto de abajo, una primera línea defensiva de trinchera blindada de hormigón con varios nidos de ametralladora que también se conserva, había una tercera línea de trinchera excavada en tierra y una cuarta línea de alambre de espino. Se conservan esas dos últimas aquí, bueno, alguna de esas fotografías del Cueto. En las Matas, esto es rotonda del Espíritu Santo, dirección Coyoto, a la derecha está el complejo de las Matas. Es una batería de artillería, prácticamente en superficie queda muy poco de esa batería, pero bajo tierra hay unos pasillos espectaculares, además de otros elementos, hay también niños de ametralladora, hay galerías de tiradores, pero sobre todo la Casa Mata tiene un pasillo que, bueno, aquí el día íbamos con tiempo y eso que pusimos son velas. Cualquiera que nos vea piensa que estamos haciendo ahí un rito satánico, pero bueno, era para hacer unas fotos así un poco distintas. Y esto es un poco, bueno, de los distintos elementos que nos encontramos en este complejo. En Ranón hay varios fortines espectaculares, son muchos metros de trinchera blindada, galerías, veis los esquemas como son. Aquí todavía hay otros dos que no están en estos esquemas, y un poco aquí las fotografías. A mí siempre me llama el interior, por lo que os digo, está impoluto. En muchas de estas construcciones hay inscripciones, yo creo que puse luego alguna de las fotos. El baluarte de la Peña San Román, justo encima de la cueva prehistórica de San Román de Candamo está ese baluarte, que es un complejo defensivo. Aquí está un poco el esquema de todas las construcciones que hay, que también es espectacular, tanto el complejo en sí como el dónde está. Pensar que, claro, todas estas posiciones son sitios estratégicos donde se puede defender, atacar con una visibilidad increíble. Aquí tenemos una visión del valle bajo del Nalón increíble. Aquí, bueno, distintos aspectos de las construcciones. En el Naranco, Campo Cimero y Rebollar. Esto, literalmente, aquí aparecen como setas. Parecen corras de setas, incluso el dibujo. El de la izquierda, Rebollar, es un pequeño complejo. Una vez estamos, la carretera que va desde Ules hacia Brañes, justo en el Alto del Violeo, sale una pista de tierra que se enlaza con Gallegos. Pues bueno, hacia la mitad del camino, antes de empezar a bajar, hay una pequeña loma, que es este dibujo. Son trinchera, todo trinchera, y todo lo que está alrededor de la trinchera son nidos de ametralladora. Increíble. Y justo en el Alto del Violeo es este complejo, todos esos puntitos que veis son todo nidos.
En este caso hay alguno de ametralladora, pero sobre todo son de fusilería, que son un poco más pequeños. El día que lo catalogamos no se veía prácticamente nada, estábamos con la foceta que os comentaba antes desbrozando y claro, iba con otro compañero limpiando, aquí hay uno, vale, venga, lo inventariamos, GPS, medidas, fotos, aquí hay otro, y aquí hay otro, aquí hay otro. Entre todos estamos hablando de cerca de una treintena de ellos en este grupo, más otros que estamos desperdigados. Una cosa espectacular. Bueno, aquí se aprecia la trinchera que bordea todo y se van viendo todos los nidos. Esto lo voy a pasar rápido, es un poco de todo, un álbum fotográfico. Este, por ejemplo, es un brocao guapísimo que está en Llanera. Esta zona de Llanera está al norte del río Nora, pues se fortificó, no llegó a entrar en combate, los nidos de ametralladora y este brocao. Simplemente fue una defensa pensando en un posible ataque desde el Naranco, que sobrepasaran estas líneas con la idea de llegar a Avilés y entonces fortificar. Inscripciones vamos a encontrar muchísimas, en este caso Batallón de Trabajadores, Cuarta Compañía, pero encontramos desde este tipo de inscripciones, lo típico de que aquí estuvo fulanito. Algunas llaman la atención, imaginar que yo estoy destinado y pongo en el cemento, aquí estuvo Toño de Trubia. Pues muchas de esas inscripciones, ahora las vamos a ver, el aquí estuvo Toño, el Toño tachado, y de dónde también. Claro, cuando ya el frente se desmorona, diría, déjame quitar mis datos, que si no, me pillan seguro. Entonces vamos a verlos así. Vamos a encontrar en Soto del Barco, hay una que está hecha a lápiz, se conserva toda la inscripción y cuenta un poco la historia de dónde es, caricaturas, en fin, hay lemas. Vamos a encontrar mucho tipo de inscripciones. En Fozana, cerca del Palacio de Meres, tenemos una línea, casi de las más retrasadas, enlaza con un nido que está cerca del polígono de Boves, Fozana, toda esta zona de Siero. Soto del Barco, este nido tiene una función muy concreta, además, por detrás de donde está hecha la foto hay una batería de artillería, y este nido está protegiendo a la batería de artillería en caso de que la atacara. Bueno, pintadas por supuesto, pero esto está en escrito, veis ahí, como digo yo, parecen paisaninos, parecen ahí figuras antropomorfas. Estas marcas que vemos en el hormigón es donde iba anclada el trípode de la ametralladora, incluso lo que serían los brazos, donde están los cargadores. Normalmente, cuando se construían estos nidos de ametralladora, intentaban hacerlos ya sabiendo qué tipo de armamento iba a llegar ahí. Entonces hacían estas marcas en función del tipo de ametralladora, si iba a ser una Colt, una Hotchkiss, la que fuera. En algunos casos que ocurría que hacían un nido destinado a un tipo de ametralladora y luego les enviaban otra. Y no encajaba. Entonces, no sé si tengo alguna foto, pero en algunos vamos a ver esto mismo a cincel, luego, arreglándolo, para que encajara la ametralladora que había llegado. Este es uno de los nidos que está en el Cueto, en Grao. No es uno de... No, pensé que era otro, que era de los más antiguos que hay, de los primeros que se construyeron en Soto del Barco, este no. Este es en la posición en el Cueto. En Santo Seso, Galerías de Tirador, en Pravia, lo que os decía, inscripciones, estas... Altar honorino lo encontré. Su nombre en tres nidos de ametralladora distintos. Pero bueno, dibujaba bien y son muchas horas de ocio, de aburrimiento. Digo lo de ocio porque eso y otra charla que explicaré la vida detrás de las trincheras. Aquí en Asturias, quitando puntos muy concretos, generalmente fueron frentes bastante tranquilos y hay muchos documentos orales de soldados y destinados que deseaban entrar en batalla, porque decían que lo que peor llevaban era esa incertidumbre de pasar días y días y días en las trincheras, en los nidos, sin que pasara nada, sin saber si te van a atacar en 5 minutos, en una hora, en una semana, a lo que hay que sumar, sobre todo los que estaban en las trincheras, el barro, las pulgas, el frío, todo, entonces deseaban entrar en acción. Y tantas horas, pues bueno, algunos se dedicaban a hacer dibujitos. Las regueras, línea ametralladora, en fin. Te lo voy a pasar un poco rápido porque son muchas. Esta está en Castrillón, una galería también muy chula. San Juan de Nieva, un refugio vinculado a una batería de artillería que tenemos ahí, trincheras en Vejega, en Belmonte. A la izquierda estaría el nido de ametralladora que comentaba antes. Este es un refugio espectacular. De hecho, ahí está un poco el esquema. En Infiesto, a la salida de Infiesto dirección a Riondas, está el Palacio de Orrín. Lo situáis, entonces bueno, cuando se sale se ve la pared de este fortín. Durante la guerra, ese palacio funcionó funcionó de cuartel, fue la comandancia del batallón de la zona y también como hospital. Entonces se construyó este refugio antiaéreo que es espectacular. Este es dentro de una parte de él, bueno,
inquilino incluido. Ahí está el murciélago que quiso salir en la foto. Además fue muy curioso, después de la guerra funcionó como prisión. Aquí hubo prisioneros republicanos durante bastantes años, los años 40. Después lo utilizaron como para cultivar setas, champiñones, y luego bueno, ya quedó abandonado. En Llanes, en Cardoso, pues tenemos otro nido de ese frente oriental, y otro tipo de descripciones. Esta está en el Cotton Grau, aparte de aquí estuvo fulanito, caricaturas, hay también lemas. En este caso, la fortificación es es la garantía del triunfo. Esto está justo debajo de la tronera. Y no sé si es en este mismo nido, debajo de la tronera, hay otra inscripción, no sé si la puse igual no, que pone algo así como apunta bien camarada, que son los asesinos de tus padres. Algo así, animando a las tropas. Muchos lemas, abajo el fascismo, en fin, de eso nos vamos a encontrar muchísimas inscripciones. Este está en Arriondas, muy cubierto de vegetación. Los parapetos que veíamos antes en Peñarrueda, en la zona de Quirós, macizo de Ubiña al fondo. Todas esas cumbres que veis al fondo, Fariñento, Ubiña, Fontanes y demás, todas tienen fortificaciones. Pensad lo que era estar ahí destinado. Refugios, estamos en la zona del Micín, seguimos en Ubiña. En Guaranga, en pleno bosque de Peloño, antes de llegar a Arcenorio, hay esta fortificación junto con 2 nidos de ametralladora defendiéndola, que es un fortín increíble, pero más increíble es el sitio donde está. En la Reserva Nacional de Peloño. De repente te encuentras esto. Sorpresas que nos da. Antes os comentaba las vistas, es este unido de la ruta que luego os comentaré en Salas, todo el valle de Cermoño, la verdad que tiene unas vistas espectaculares. Otro parapeto en Quirós, Rebollosas, está apuntando hacia León. Este es muy curioso, bueno, hay varios. En esta línea, desde el puerto de Ventana, por donde está la mina a cielo abierto de Ventana, que claro, a raíz de esa minería de años 70, 80, se destruyó muchas trincheras, muchos parapetos, quedan todavía varios. Y son curiosos porque ahora mismo, según vemos la foto, el frente estaría, valga la redundancia, de frente. Los soldados republicanos estarían aquí defendiendo la posición de posibles ataques que vinieran desde León. Sin embargo, estos parapetos tienen unos refugios excavados en roca y el refugio está por delante. Claro, que primero piensas, vamos a ver, si estoy aquí disparando, defendiendo la posición, ¿cómo voy a ir a refugiarme poniéndome a fuego del enemigo? ¿Qué ocurre? Que estos parapetos los construyeron tropas falangistas que estuvieron en León, con lo cual estaban a retaguardia los refugios. Ellos atacaban a Asturias, atacaban a las tropas republicanas. Pero a partir del otoño más o menos del 36, la República recupera estas posiciones, las aprovecha y lo que hacen esos refugios que están a tiro es ponerles un muro de piedra a modo de trinchera para protegerse y poder refugiarse ahí. Estas cosas curiosas. En Oviedo, en la zona del condado, cerca de la Manjoya, tenemos una línea ahí también muy potente, una línea defensiva muy potente. En Salas otro, seguimos en Ubiña, es Ubiña la Pequeña, lo que vemos enfrente, aquí estamos cerca de Peñacerreos. Otro en Salas, el Serru. El puesto de observación que está debajo del ojo del horizonte, que os comentaba que todo lo que está en el cerro de Santa Catalina es anterior, fundamentalmente finales del 19, segunda década del 20, pero fueron reutilizadas durante la Guerra Civil. Otro nido, este es el que está en Bustio, el más oriental, está justo al lado de la ría, siempre confundo Tina Mayor y Tina Menor, aquí están en la frontera, siempre os digo. Un nido muy curioso en las regueras, esta forma en cúpula escalonada, en la zona del Andrio. Este es, Javi, para que os hagáis una idea, esto es una batería de artillería. En origen, una casamata, en origen estaban cubiertas, tenían una cubierta de hormigón. Esa fue una singularidad que yo creo que en toda España donde se dio fue solo en Asturias, que fue el proteger mediante casamatas de hormigón las piezas de artillería, los cañones. Después de la guerra, fue un proyecto gubernamental, lo que se hizo fue volarlas para extraer el hierro del forjado que se fundió en la fábrica de armas de Trubia. Había escasez de hierro, entonces aprovecharon. Ninguna batería, ninguna casamata de artillería tiene la cubierta. Y luego la foto destaca la tronera, el pedazo de ventana por donde salía el cañón. Javi mide cerca de 1,90, para que lo utilicéis de escala. Imaginaos la pieza de artillería que había ahí. De hecho, esta está en Sobrandi, disparaban a Oviedo. Todavía la gente mayor a esta casamata la denomina la Leona. Cuando preguntábamos el porqué era que se acordaban, los más mayores, de que el cañón que había ahí rugía como una leona, decían. Entonces todavía se le conoce como la Leona.
Esta, bueno, la vimos antes en pequeño, es la foto de los subterráneos de la batería de artillería de Las Matas. Este es otro bloqueo que está en San Claudio, en la Planadera. Nada más, casualidades de la vida, aquí estuvo destinado el comandante, el capitán Planerías. Planerías, estas cosas que dices tú, joder, coincidencia. Otro puesto de observación, este está muy camuflado, pasa muy desapercibido, este lo encontramos casi de casualidad, ahí en la zona de Villarmil, también en Sograndio. Otro nido de ametralladora en zona de montaña, y aquí vemos, no es una cueva natural, esto está excavado, es un refugio, el refugio donde se descansaban, almacenaban las municiones y demás los soldados destinados en esta posición. Esta está en Cangas de Onís. Si conocéis la iglesia de Santa Eulalia de Abamia, pues ahí mismo hay un nido de ametralladora y cerca hay otro, hay dos, en Cangas de Onís. Son casi de los más también retrasados más hacia el oriente y hacia el interior. Veis que también está sin cubierta. Vamos a encontrar bastantes nidos de ametralladoras en la cubierta. Si antes hablaba de las casamatas, que fue un programa del Estado para extraer el hierro y fundirlo en trubia porque no había ese material, en este caso muchos vecinos, después de la guerra otra cosa no, pero dinamita había mucha. Y había vecinos que se dedicaron a reventar estas construcciones, a quitar el techo, con el mismo fin, para extraer el hierro para venderlo y sacar recursos donde podían. Entonces vamos a encontrar bastantes que están sin cubierta. Aquí estamos cerca del Pico de la Ferrerúa, prácticamente 1900 metros de altitud, otra posición con un refugio. Un nido muy curioso, en Grau. Bueno, aquí accediendo a una batería de artillería, creo que está en Soto del Barco, si no me equivoco. Aquí lo pillamos con pinzas, garita de vigilancia en zona de Bayota. No sabemos exactamente si puede ser de la guerra civil, si puede ser anterior, incluso posterior, de un puesto de vigilancia contra el contrabando. Ahora me se va a ver. En la cubilla, esta está en León, pero bueno, que ya está nido de ametralladora. Esta es la vista que tiene este nido de ametralladora, tiene estas vistas, lo que os comentaba antes, claro. En el contexto en el que se hicieron, pues una historia trágica, con las miradas del siglo XXI, los que nos gusta la montaña y demás, pues esto es una preciosidad. Dormir aquí dentro para hacer un vivac, como fue mi caso. Y ya la última parte de la ponencia, no sé cómo voy de tiempo, porque me hay que cortarme, es lo que decía el título, de ese contexto histórico en el que nacen estas construcciones, a qué pueden ser o qué son, como nuevo recurso patrimonial, didáctico, divulgativo, histórico y turístico. No está puesto por casualidad al final, es que para mí ya la menos importancia que tienen estos elementos, y el turístico, y estas siempre son discusiones que a veces surgen, porque parece que todo tiene que ser para el turismo. Y yo siempre digo, oye, igual que otros tipos de patrimonios, ya ese patrimonio industrial, que es otro de mis pasiones, muchos tipos de patrimonios, yo creo que lo importante es ese valor histórico que tiene, esa función pedagógica, didáctica. Para mí, igual soy un poco raro, eso es lo principal. Que luego se puede utilizar para el turismo y la gente que viene a Asturias dicen vamos a visitar esto, bienvenido sea, por supuesto. Pero bueno, no convertirlos en un parque temático para hacerse la foto de turno, cuando puede ser un elemento, un recurso fundamental para explicar en los colegios pues, lo que fue, por ejemplo, la guerra civil. De hecho, pondré alguna foto, yo sí que hago visitas escolares, ¿no? La experiencia yo creo que aprendo más yo que lo que pueda enseñarles a ellos. Antes de poner unas fotos, os voy a leer este texto del general Latorre, que fue gobernador militar en Asturias en el 38. El gobierno, en plan espectacular y exhibicionista, fomentó excursiones de extranjeros para la visita de lo reconquistado en la campaña del norte, felizmente finalizada. Y como colofón, la obligada visita a Santiago de Compostela, pues en general se trataba de católicos franceses, ya que los alemanes, italianos, católicos, protestantes o ateos andaban por España como país conquistado, y algo había de eso. Esto lo dice el gobernador militar de Asturias en 1938. ¿Por qué? Porque ya en marzo de ese año se empiezan a hacer rutas de la guerra en España. La guerra todavía no finalizó, 1 de abril del 39, pero ya en marzo del 38 el Estado franquista, y lo que sería el Estado franquista, el gobierno de Burgos, pues en esas zonas que fueron ya finalizando, como fue el caso de la calle del Frente Norte, pues hacen rutas turísticas. La verdad que llama mucho la atención. Estamos en guerra y se hacen esas visitas. El responsable, pues aquí fue Luis Antonio Bolín Bidwell, que era un político y fue el responsable de turismo del gobierno de Burgos. Y también tuvo la ayuda pues, de Federico García Sánchez, que era un escritor del régimen y sobre todo charlista, él así se denominaba charlista.
era una especie de, no sé, hacía sus monólogos, pero en un plan muy, no alterado, muy así, espectacular, muy vehemente, y bueno, fueron los dos que impulsaron este tipo de rutas. Aquí en Oviedo se hicieron, la primera, si no me equivoco, fue en julio de 1938, la primera ruta con autocar incluido, alojamiento. Imaginaos cómo estaba Oviedo en esa época. Pues, ¿no? Ya se intentaba que hubiera ya alojamiento para esta gente que venía a ver una ciudad destruida. Incluso hubo un proyecto que no se llevó a cabo de hacer un museo de la guerra y una maqueta del Oviedo destruido. En Gijón, por ejemplo, se hizo una maqueta de cómo quedó el cuartel de Simancas. Espectacular, si no la conocéis. Aquí se habló de hacer esa maqueta de Oviedo. Ahora tengo la duda de si se llegó a hacer o no. Me entra la duda, y bueno, el museo. Entonces aquí tenemos un grupo de turistas en el Naranco viendo Oviedo. Claro, no se aprecia muy bien Oviedo, pero están ahí de visita, viendo los estragos de la guerra. Yo creo que un poco frívolo, ¿no? Estamos todavía en guerra. Imaginaros ahora que nos vamos de excursión a Gaza, a hacer turismo. Pues esto lo hacían, aquí los vemos, visitando la Catedral de Oviedo. Bueno, aquí la foto está cortada, esa es la original, no se ve la torre, pero bueno, veríamos la torre destruida. Pero bueno, haciendo turismo en zonas de guerra. Luego el sanatorio del Naranco, de hecho todavía se ve ahí cómo están los protegidos los parapetos, aquí unidad ametralladora. Hacían este tipo de turismo, o sea que no es algo nuevo de ahora, ya lo hacían en esta época. Lógicamente era un carácter propagandístico puro y duro de este gobierno de Burgos, pero bueno. Hoy en día, varios de los espacios que están ya habilitados. En este caso, en Asturias, hay una asociación, ARAMA, Asociación para la Recuperación de la Arquitectura Militar de Asturias, que hacen una labor extraordinaria, tanto también de investigación, inventariado y diseño de rutas. En este caso, hace unos años desarrollaron lo que se llama el Frente del Narón. Esto es en la Sierra de la Degollada, entre Candamo y Las Regueras. Pues bueno, allá hay unas fortificaciones, hay unas trincheras preciosas, un montón de líneas de ametralladora muy bien enlazados. Además, como es una zona de pinar, está muy limpio, entonces bueno, se caminaba muy bien y acondicionaron estas, creo que son 3 itinerarios que en conjunto se llama el espacio histórico del Frente del Narón. Está panelizado, hay recreaciones, sacos terreros, recuperaron trincheras. La verdad que un trabajo guapísimo y es un paseo que merece la pena. Tienen las trincheras con sus sacos y demás, en fin. Bueno, otra imagen. Y os digo, esto es el área recreativa de la Degollada, hasta ahí se llega en coche perfectamente y luego es caminar son pistas que se camina muy bien. Esto es uno de esos nidos de ametralladora que se conserva en este entorno, hay, no sé el número exacto, pero hay bastantes nidos. Arama también recuperó hace unos años unas trincheras que, bueno, lo de descubrir no porque estaban ahí, se recuperaron, estaba tapado de maleza y unos operarios municipales se ponen a limpiar y aparece esto. Estamos en la isla, en Colunga, entonces bueno, apareció esta defensa costera porque siempre se pensó durante la guerra, siempre se temió que hubiese un desembarco en Asturias. De hecho, en la bahía de Gijón, la playa de San Lorenzo, imaginaros el muro de San Lorenzo, antes había una foto, lo que pasa la pasé un poco rápido cuando hablábamos del frente costero, hay una imagen en la que se ve que están fortificando y poniendo sacos terreros en lo que es hoy el paseo de San Lorenzo. Pues esto era un poco lo mismo, se temía un desembarco, entonces se pusieron estas trincheras aquí, se panelizaron. Esto es también una labor de Arama. En Grao, una vez más, esto también está promovido por Arama, en este caso junto con el Ayuntamiento de Grao. De hecho, en el Museo Etnográfico de Grao hay un pequeño apartado, hay una zona dedicada a la Guerra Civil, a la historia de la Guerra Civil. Entonces tenemos el museo y una ruta con varios paneles pues por la zona de, si conocéis Grao, San Pelayo de Sienra, San Martín de Gurullés. Esta zona es donde están concentrados los nidos de ametralladora. Este es uno de los que están ahí, firmado por un tal Alejandro en el año 37, esas que os decía que hay tantas inscripciones. Entonces bueno, hay distintas, este es uno de esos nidos que, más bien esto era una pequeña casamata, era para un cañón más pequeño, o este nido que poníamos antes. Este está cerca de San Pelayo de Sienra. Esta es la misma que puse antes. En 2010, y ahora vuelvo a entrar yo otra vez en acción, el Ayuntamiento de Gijón me encarga este proyecto. Bueno, mejor dicho, les convencí para que me encargaran este proyecto. Yo vi un cuadro, mira, yo creo que en la charla de Gijón, así ya tenéis excusa para volver a verme. Hay un cuadro de Nicanor Piñole que se llama El Refugio.
representa pues hombres, mujeres, niños en un sótano de Gijón durante un bombardeo, de los muchos sótanos que se acondicionaron. Y ese cuadro, la verdad es que cuando lo vi la primera vez, vamos, me impactó la historia, y empecé a explorar un poco y vi que apenas había nada hecho sobre este tema en Gijón. En Asturias nada, pero en Gijón muy poco. Había un artículo de Luis M. Piñera, el que bueno, desde hace una temporada es el cronista oficial de Gijón, y poco más. Entonces, bueno, en mi cabeza empecé a diseñar un pequeño proyecto, lo presenté al ayuntamiento con la buena suerte que les gustó. Entonces iba a ser un proyecto en 3 fases. La primera de ellas fue el trabajo de investigación pura y dura. Archivos, vaciado de documentación, y luego intentar localizar todos los refugios donde estuvieron en Gijón. Estamos hablando de cerca de 200, pero no voy a ahondar más para no hacer spoiler. Así, lo que os decía, os obligo a venir la próxima. Se hizo en el 2010 esa primera fase, el estudio y localización de toda la red de refugios sanitarios de Gijón. Con todo ese material, al año siguiente, 2011, vuelven a confiar en mí, todavía no sé muy bien por qué, pero vuelven a confiar en mí para hacer ya distintas publicaciones. Una de ellas fue, aquí vemos la portada, y esto es una de las hojas interiores, es un pequeño libro de unas 60 páginas, bueno, llamarlo el libro es un libreto, en el que más o menos se cuenta lo que fue la guerra civil en Gijón, y luego se desarrolla toda la historia de los refugios. Cómo los hicieron, quién, por qué, cuándo, los que había, características, en fin, un poquitín, todo eso. Además, se diseñó y se imprimió, igual que el anterior, un desplegable con 30 ubicaciones relacionadas con distintos episodios de la guerra civil en Gijón. Son estas 30 ubicaciones que se ven aquí. Y esta es la parte de atrás del desplegable, donde hay un plano donde se localizan esos 30 puntos, y además estos puntitos de colores son toda la red de refugios sanitarios de Gijón. Ya están distribuidos lo que eran refugios, lo que eran sótanos, portales. Y además, también se hizo, estas 30 ubicaciones que comentaba, se hicieron 30 paneles. Aquí este es el panel principal del proyecto, y estos son paneles de cada uno de esos 30. Este en concreto es el número 16, que habla del cuartel de la Guardia de Asalto. Y se pone una foto del bombardeo del 14 de agosto, que se produjo, uno de los sitios donde se bombardeó fue justo la calle enfrente del cuartel, la calle Jovellanos. 2012. 2024... No sé, 23 estamos, ¿no? Madre mía. 2023. 11 años después, estos paneles siguen en un almacén. No se instalaron. Están construidos, pero nadie se atreve... Bueno, lo de atreverse lo digo yo. Los primeros años puedo entenderlo, porque esto enlaza con la tercera fase del proyecto. Una vez se hace todo esto, la tercera fase del proyecto era hacer el estudio para recuperar el único refugio antiaéreo que se conserva en Gijón. Imaginar que por debajo del barrio de Cimadevilla, a 7 metros de nuestros pies, hay un refugio antiaéreo. Está ahí. Pues bueno, estaba presupuestado, pero ¿qué ocurrió? Hubo elecciones, cambio de gobierno, y el nuevo gobierno de Foro, pues este proyecto lo metió en un cajón. Curiosamente, adelanto algo de lo que cuando ya hablemos de los refugios de Gijón, ese mismo gobierno de Foro en su segunda legislatura sería el que en parte permitió hacer un proyecto para recuperar este refugio. Pero bueno, de mano se quedó ahí olvidado. Lógicamente, después de Foro volvió a gobernar el PSOE. Los paneles no se pusieron, ahí siguen almacenados, aquí repartimos para todos, pero bueno. Fue una pena porque la verdad que fue un proyecto que quedó bastante chulo, y sobre todo, lo que siempre digo, un proyecto que se pagó con dinero público. Para tenerlo ahí tirado, pero bueno. Gijón, ya andaremos más en Gijón. Por suerte sí que está la vertiente divulgativa de hacer itinerarios que suelo hacer yo. De hecho, muchos de ellos los iniciamos aquí en el Museo Nicanor Piñole, precisamente para ver ese cuadro que hablábamos. No, ese cuadro no, que no está aquí. Otros cuadros de Piñole que reflejó muy bien también la guerra civil. Entonces, bueno, se hacen estas visitas. Otro proyecto, Salas desde la trinchera. Este se hizo, si no me equivoco, en el 2020. Cada año, el Ministerio de Defensa, a través de la Secretaría General de Política de la Defensa, creo que es el nombre exacto, saca una línea de subvenciones para proyectos ligados a la defensa. Hablé con el Ayuntamiento de Salas en este momento y les presenté un pequeño proyecto para hacer un itinerario interpretativo por un pequeño conjunto. La verdad que es el ideal para hacer este tipo de cosas. Son un recorrido de apenas 5 kilómetros, unas vistas espectaculares, tenemos trincheras y tenemos 5 nidos de ametralladora muy bien conservados. Bueno, les gustó la idea
lo presentamos con la buena suerte de que se adjudicó la subvención y se financió el 100% del proyecto. Entonces, en 2020, para adelante. Estas fotos de abajo, bueno, esto es el logo que se creó un poco, ahora es la trinchera de Neus. Son visitas que también organizamos de vez en cuando para conocer esos vestigios y contar un poquitín. Y aquí lo que se hizo, pues bueno, esto es, antes de fabricar, es el diseño de uno de los paneles interpretativos. Creo que son en total 5 paneles interpretativos, contando distintos aspectos. Este es un poco el más, por así decirlo, el más histórico. Se explica cómo fue la guerra en Asturias, una introducción, cómo fue la guerra en Salas, pero luego hay otros paneles dedicados a las tipologías constructivas en Asturias. Otro que casi es de los que más me gustan, que habla ya no tanto de las batallas, sino de quiénes estuvieron luchando ahí, porque a veces nos olvidamos, hablamos de las grandes fechas, acontecimientos, y olvidamos que aquí hubo personas que estuvieron luchando, que estuvieron sufriendo. Y entonces ahí entro a analizar cómo se vivía en la trinchera, testimonios orales, cómo era el rancho, en fin, cosas más a lo personal. Otro panel dedicado a las tropas que estaban en lucha, números y demás, en fin, son un poquitín distintos aspectos los que se quisieron tocar. Entonces, bueno, se instalaron los paneles, esto es uno de los nidos de ametralladora, otro panel, en fin. Ya veis las vistas que tenemos, ahí abajo pues estamos, ese valle es el valle del río Narcea y un poquitín más a la izquierda es donde baja el Pigüeña, estamos en la confluencia, entonces claro, y detrás es justo se me fue el nombre del pico, una cumbre de por ahí de Belmonte, no Peñamanteca, no, y otro. El año pasado, con esta misma subvención de defensa, pues planteé a Oviedo hacer el desplegable de Objetivo Oviedo. En este caso no es en el terreno, es un desplegable, que pude haber traído alguno, así para la próxima me acuerdo de traer alguno, pero bueno, sé que está en la oficina de turismo y demás, un poquitín para dar a conocer esas construcciones en el concejo de Oviedo. Entonces el desplegable tiene una parte más histórica, donde se desarrolla pues eso, lo que fue la guerra en Oviedo y demás, con fotografía de archivo, planos también de archivo de lo que fueron las posiciones defensivas y ofensivas en la capital, y un plano del municipio donde están ubicadas todas las construcciones bélicas que hay en Asturias, destacando, pues como vimos antes las fotos, el campo Cimero, Rebollar, en fin, jugando un poquitín con esto. Este año volvemos otra vez a la subvención de defensa. Hablé con el Ayuntamiento de Las Regueras y el Ayuntamiento de Parres. Y hubo suerte y a los dos se les concedió la subvención, entonces se hizo algo similar a lo que se hizo en Oviedo. Un desplegable donde contar, por un lado, la historia, en este caso estamos a Vista de Nido, es en Las Regueras. Lo de Vista de Nido fue un pequeño guiño, porque en Las Regueras de las 60 construcciones que hay inventariadas, pues 50, por rondear, son nidos de ametralladora. Entonces, bueno, un poco el juego. Lo mismo, foto histórica, de archivo, planos, un poco lo que es el texto, y el plano de Las Regueras, pues situando dónde están esas construcciones. Ahí se hizo un zoom de una zona en concreto, la zona de la Llaniza, que hay una concentración de nidos bastante interesante y que se pueden visitar, la mayoría de ellos. Entonces, bueno, y como el año pasado habían confiado en mí Las Regueras para diseñarles una red ciclosenderista, pues esta ruta se incorpora a esa red de senderos de Las Regueras, con lo cual, bueno, pues es un complemento muy, muy chulo. Se cuentan, pues eso, los nidos, anécdotas, bueno, anécdotas. Por ejemplo, hay un pradón en la zona de Arejes, el pradón de los Vascos, que es, bueno, una batalla que hubo ahora se me fue, si fue la ofensiva de noviembre, creo que fue la de febrero del 37, una ofensiva donde la República intenta romper el Paseo de Grado, ahí participaron batallones vascos, santanderinos. Salió mal y en la retirada pues hay una masacre y 200 gudaris vascos pues fallecen y son enterrados en ese prado. Entonces, a partir de ese momento, todavía hoy en día se le conoce como el pradón de los vascos. Pues bueno, se cuenta ahí un poco la historia de este batallón que estaba al frente el comandante Saseta. Y esto, casi una primicia, es el otro que se hizo para Parres, la línea del Sella, en torno a Riondas. Digo primicia porque todavía el ayuntamiento no tiene los folletos. Ni se presentó, o sea, estoy casi presentando aquí por primera vez. Me va a coger el Emilio, alcalde de Parres, y va a decirme, oye, pero bueno, el esquema es un poco lo que estamos hablando. Una parte más histórica, de los acontecimientos, con esa cartografía, esas imágenes, y la parte ya más de localización. Aquí cambiamos un poco el modelo porque, claro, están todos, era tontería poner todo el plano de Parres, están concentrados en las Riondas, pues pusimos dónde están concentrados, y toda aquí esta pequeña infografía, y en este caso tuvimos la suerte de encontrar en el archivo de Ávila 3 pequeños planos en el que están las situaciones de defensa de la línea del Sella en 3 épocas distintas. Si no me equivoco, están desde, vamos, no lo leo, pero creo que está cada 15 días, desde septiembre hasta octubre,
el avance de esas tropas. Entonces, vamos, un documento histórico muy, muy interesante. Y ya el último, pues quería aquí simplemente mencionarlo, porque de esto voy a hablar en la próxima charla ya en concreto, es el proyecto de recuperación del refugio de Cimavilla. Bueno, aquí está un poco retocado, pero simplemente pongo una foto de una parte del refugio, porque tuve la suerte ya de poder entrar por fin. Y bueno, esto lo dejo ahí, simplemente a ver si os apetece venir a escuchar su historia en la próxima charla. Y ya por último, y ahora sí que prometo que termino, son esos itinerarios que hago. Ya pusimos algunas fotos, pero periódicamente, pues o bien iniciativa propia, porque me llaman ayuntamientos, asociaciones, hago alguna visita. En este caso, la asociación Vindonus de Elena, pues me ofrecieron la posibilidad de dar una charla y posteriormente hacer una visita por las exposiciones de montaña en el concejo de Elena. Entonces por ahí nos pusimos las botas, fue el verano pasado, si no me equivoco, y en la zona del refugio del Micín, bueno, no, desde el puerto de la Cubilla hicimos toda la sierra hasta bajar el refugio del Micín y Atuiza, y esta es la foto ya de grupo al final, justo al lado de dos pequeños búnkers que están a la entrada de la vega del Micín, donde está el refugio de montaña. Estos están muy hechos polvo porque, claro, estamos en una zona de montaña, las condiciones climáticas aquí son tremendas. Estos son grupos escolares que suelo llevarlos a varios colegios que me llaman y casi siempre vamos a los fortines que están en Ranón, en Chato del Barco. Está acondicionado, es una visita preciosa, es un sitio espectacular. Generalmente son con alumnos de cuarto de la ESO. A ver, están en la edad en la que están, pero enseguida los notas cómo empiezan a prestar atención, porque claro, no es lo mismo contar esta historia en un aula a estar contando esta historia dentro de un búnker y con anécdotas y demás. Entonces, la verdad es que son actividades muy, muy prestosas. Esta es la que hacía aquí en Oviedo, esta es en el Naranco. Digo hacía porque, bueno, mi intención era seguir haciéndolas, pero de momento no tengo respuesta de la Fundación Municipal de Cultura. Pero bueno, si no es a través de ellos, las haré a través mío. Pero a una visita de estas quiero volver a organizar. Esta es también una de estas que hacemos en el entorno de Luca. Esto es en Gijón. Estos son alumnos cuarto de la ESO, primero, segundo bachiller, en Gijón. La Fundación Municipal de Cultura de Gijón, desde Educación, tienen un programa de actividades extraescolares de memoria democrática. A mí me llamaban de vez en cuando para hacer las de la Guerra Civil. Lo que ocurre es que el año pasado sacaron a licitación el lote y bueno, tuve la suerte de que fui yo el concesionario, entonces el adjudicatario del lote. Entonces yo ahora en Gijón con los colegios hago la visita de la Guerra Civil, que es la foto. Hago una visita por el tema de la represión a la fosa común que está en el cementerio de Ceares, en el Sucu. De hecho, me encargaron una publicación el año pasado sobre ese cementerio, que bueno, toda esta documentación está en la página web del Ayuntamiento de Gijón, está todo, se puede descargar. Y el tercer bloque, porque al final tengo que hacerlas yo todas, es sobre el movimiento obrero, que ahí lo centro más en el desarrollo urbano vinculado al proceso industrializador y me tengo de paso del movimiento obrero. Entonces, bueno. Yo me encanta todo este tema de divulgación. Aquí volvemos a Salas, o en Gijón de nuevo, todas las visitas, y el alumnado de cuarto de la ESO del Colegio de Llanera. Y era lo que os quería contar. No sé si me extendí más de la cuenta, si os aburrí mucho, pero bueno, sé que es mucha información, muy denso, pero bueno, si hay un poco de tiempo y alguien quiere ya comentar algo, preguntar, pues encantado. Gracias. Bueno, como ya se esperaba, esta charla, coloquio, conferencia de Toño Huerta ha sido muy ilustrativa de lo que ha sucedido durante la Guerra Civil aquí en Asturias, que tiene una información tremendamente profunda, gran conocedor de todos los avatares que ha habido aquí. Y sobre todo lo que destaca, y lo que a mí, por lo tanto, me ha llamado mucho la atención, es que en el poco tiempo en que hubo actividad de guerra en estos territorios, la ingeniería militar construyó una gran cantidad de estructuras que poca gente sabe la diversidad que hay. Yo creo que estos trabajos tuyos ponen de manifiesto una labor que ha pasado muchas veces desapercibida y creo que es el momento adecuado ahora de ponerlo en valor todas estas estructuras y por eso yo creo que este ciclo es muy importante para dar a conocer la diversidad de estructuras militares que ha habido en estos pocos meses
en los cuales Asturias ha sido afectada por la guerra civil. Y bueno, como es ya costumbre en este ciclo de conferencias, a partir de ese momento pues se abre el turno de preguntas o de alusiones o modificaciones del público hacia el conferenciante. ¿Alguna pregunta, alguna consideración, algo que se quiera hacer? Bueno, yo primero daría la enhorabuena a Toño por la disertación que nos ha dado, preciosa, precisa, concisa e incisa. Y en primer lugar preguntarle una cosa: ¿cuál sería el baremo de diferenciación entre las fortificaciones militares de un bando y de otro? Mira, realmente las técnicas eran muy similares, pero por ese contexto histórico y por las circunstancias de cómo ocurrió la guerra en Asturias, realmente el bando nacional apenas construyó. Era avanzar, 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 y la República defender, defender, defender. Por eso es la labor constructiva. De hecho, la mayor parte de los búnkers, por no decir todos, se empiezan a construir primavera-verano del 37, en Frente Nortequeño, octubre. Cuando ya la situación se pone ya, vamos a decir, peor, es cuando empieza esa fiebre. De hecho, tenían los lemas. Mira, pude haber traído algunos de los carteles, había muchos lemas, muchos cartelería, que fue fundamental. Toda la propaganda en esta guerra, como en otras, fue fundamental. Hay muchos carteles de fortificar es vencer, animando a la población. Bueno, no animando. A todos los varones, que antes no lo comenté, a todos los varones en un principio creo que era de 19 a 40, pero bueno, hubo un momento en el que a todos los varones de 16 a 45 años se les militariza, se les obliga a fortificar. Y es cierto que bueno, no los mandaban, salvo excepciones, a zonas calientes, a zonas, más bien era fortificar en retaguardias, refugios y demás, pero bueno, había esa fiebre constructiva. Pero lo que son las técnicas, iguales. En Asturias, en Oviedo sí que hubo bastante fortificación nacional en la ciudad. Aquí el frente, claro, las tropas sublevadas, los que están dentro de Oviedo, entonces sí que se fortifica, pero con la expansión urbana se fue destruyendo todo. Hay un caso muy concreto, fue una pena poder haber traído la foto, de un nido, de los pocos que se conservan del bando nacional, la mayoría de lo que se conserva está muy mal, los fortines del escamplero, antes puse una foto, eso está bien, pero había un nido aquí en Oviedo, un nido ametralladora, en el talud de la Hería. Estaba perfecto, era un nido que estaba en un estado de conservación espectacular. Además tenía una característica que eso por foto se veía, que no se sabe muy bien qué función podía tener, sobresalía una viga, porque tú lo ves en uno y dices tú, bueno, el encofrable sobró la viga y quedó ahí, pero es que en más fotos se ve. Bueno, pues ese estaba íntegro. Pues no sé en qué año estamos hablando, 2011, 12, si alguien se acuerda, estaba Alberto Mortera, concejal de urbanismo en Oviedo. Fue en esa época, porque él fue el que dio la orden, se destruyó esa nido ametralladora, supuestamente porque estorbaba para no sé qué, cuando a día de hoy donde estaba ese nido sigue siendo una zona verde que hubiera quedado integrado perfectamente. Entonces, en Asturias en concreto no hay, porque no se construyó y lo poco que se construyó, se destruyó. Pero, y ya respondiendo a la pregunta, las técnicas eran similares. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Más cuestiones? Quedó todo muy claro. Bueno, pues si no hay ninguna, les concito para el día 21 de noviembre, para la segunda conferencia del ciclo, A cubierto los refugios antiaéreos de Gijón. Muchísimas gracias por su asistencia y allí los espero.